Título de la prédica para hoy, enviado. Una sola palabra, pero muy profunda, muy significativa. Y entramos allí al capítulo 9 de Juan, donde vemos la llenura y lo que uno hace con la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Allá desde que empezamos en capítulo 7 de este evangelio, de que empezó allá en su familia que iban a ir a las fiestas del tabernáculo. Aquí ya pasaron esas fiestas, recién habían pasado. Y dice allí el versículo 1, todavía estaba Jesús en Jerusalén. Y dice que cuando pasaba Jesús, es decir, él iba caminando ahí en Jerusalén y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Este no es que haya perdido la vista, no, desde que nació era ciego, no podía ver. Y mire, sus discípulos le preguntaron allá los 12, maestro, ¿este hombre nació ciego por culpa de su pecado o por el pecado de sus padres? Y esto es increíble. Esto sigue pasando en la iglesia. ¿Sabe cómo llaman a estos primeros dos versículos? Cuando muchas veces en la iglesia dicen, pastor, ¿y eso que le está pasando a esa persona es porque pecó? Y entonces eso que le sucede, esa adversidad, esos problemas por los que está atravesando, es porque es castigo de mi Dios. Es eso mismo, mire. Ahí está, porque los que preguntaron fueron los 12 discípulos, no fue la gente en general, ni los fariseos, ni nada, ni sacerdotes, ni escribas, ni maestros de la ley. No, no, los que le preguntaron fueron los discípulos, así como muchas veces en la iglesia. En esto, hasta el mismo cristiano, la misma gente, ellos mismos se dicen, mucho cristiano que dice, ay, ¿será que Dios me está castigando? Ay, ¿yo por qué no salgo de esta? Ay, Dios, ¿qué hice mal? Muéstrame en qué pequé, porque no puede ser que me esté yendo tan horrible, estoy en la inmunda. Mire, igualito, esto es por culpa, dijeron esto, por culpa de su pecado, fue pecado de sus padres. En lugar de preocuparse por devolverle la vista, porque Jesús era capaz de devolverle la vista, y eso era lo que él hacía siempre por amor. Al paralítico lo sanaba, al ciego le devolvía la vista, levantaba muertos, como lo hizo con Lázaro, con la hija de Jairo, muchas cosas. En lugar de preocuparse por alguien que estaba ciego de nacimiento, nunca había visto, que tuviera el privilegio de ver, de ver el mundo, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, la familia. No, venga, ¿esto es castigo de mi Dios o qué? ¿Esto es porque él pecó? ¿O fue que pecaron sus papás? Esto es algo generacional. Entonces, así también le pasa a muchos cristianos. Ay, estas son cadenas y herencias generacionales. Pues sí, si no conocen de Jesús, probablemente sea eso. Hay otras enfermedades que la gente se busca. Por ejemplo, el que fuma mucho, es muy probable que le dé cáncer en los pulmones. Es decir, por no cuidarse. Ese es porque se lo buscó. Otros porque sí son heredados, enfermedades heredadas, o eso. Pero en ningún caso es porque Dios lo ponga. Y entonces le preguntaron, fue por eso. Y aquí Dios nos empieza a hablar, porque eso es hasta algo personal, ¿no? ¿Será que todo esto que me pasa a mí es castigo de Dios? Y mire, Jesús le respondió, y probablemente te está respondiendo a ti que me estás escuchando. Y dice Jesús, ni por el pecado de él, ni por el de sus padres.
sino para que todos vean lo que Dios hace en la vida de este hombre ciego. Y ahí te está hablando Dios. Y te está diciendo, mira, yo puedo cambiar tu vida. Puedo hacer para que vean la gloria de Dios. Para que tú veas mi gloria, dice el Señor. Ahí mira, para que todos vean lo que hacen en tu vida. Ahí mira, para que Dios vea lo que hace en tu vida. Y aquí dice, mientras es de día, tenemos que cumplir con el trabajo del que Él me envió. Y la que envió a salvar la humanidad, ¿cierto? Eso fue lo que lo envió Papito Dios. Y esto hacía parte de la salvación. Primero le salvaba a él, que era él, que conociera a Jesús. Y después que le devolviera o le permitiera ver, le quitara la ceguera. Esa es la segunda parte. Pero la primera es, vean, primero hay que cumplir con el trabajo del que me envió. Papito Dios lo envió a salvar la humanidad, no a condenarla, a salvarla. Y eso es lo que él está haciendo aquí, salvándolo primero. Por eso dice que Dios hace en la vida de él. Y Dios lo que quiere hacer en tu vida primero que todo es salvarte. ¿Salvarme de qué, pastor? Del pecado. De eso, a eso fue que vino, a darme salvación, libertad, ser libre de lo que me esclaviza. Y a mí me esclaviza el pecado. Y aquí dice, mientras es de día, hay que cumplir con el trabajo el que Él me envió. Y es el trabajo que tenemos nosotros, predicar a Jesús, predicar la salvación. Porque viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Es decir, cuando ya no estemos para hacer nada, pues ni modo, así como Él dijo, mientras yo estaba ahí en ese instante, Él estaba, no había pasado la obra redentora, no había ido a la cruz. Dijo, mientras esté aquí, voy a sanar, a salvar, primero que todo a salvar, que me conozcan y a salvar a las personas. Porque ya después voy a morir, pero también voy a resucitar y me regreso al cielo. Entonces, mientras este día tengo que hacer eso, porque después va a venir cuando me venga la hora redentora y no voy a poder trabajar. Eso le iba a pasar a él. Por eso decía, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Allá está. Pero a nosotros nos lo dejó a través del Espíritu Santo. Así que tú sigues siendo luz, representándolo a él. Tú eres embajador de Cristo aquí en la tierra y tienes al Espíritu Santo y puedes hacer las mismas cosas que él hizo. Y la primera de ellas es salvar personas que vayan a los pies de Jesús. Y dice el verso 6, al acabar de decir eso, porque primero es lo importante, eso es lo importante. Ahora sí, lo secundario, ¿qué es lo primero? Salvarlo, que el hombre conozca a Jesús. Ahora sí le va a hacer el milagro, es decir, la añadidura. Y la añadidura es, al acabar de decir esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, es decir, sí, lo que escupió, y formó con lo que escupió ahí con el barro una brea y se la untó al ciego en los ojos. Y vamos ahí. Para muchos, las cosas de Jesús a veces son repugnantes. Ay, no, esos allá en sus cultos y fanáticos. Y entonces parece que les prohibieran todo y no pueden hacer nada y se vuelven antichéres. Es como algo, como si fuéramos, ¿verdad?, repugnantes. Uy, no, andar con un cristiano es como de lo peorcito, porque son antichéveres. Vean, aquí lo hizo. Imagínense a alguien escupiendo en el barro y haciendo una brea y después pegándose en los ojos a una persona. Para la mayoría de la gente eso es repugnante. Uy, qué vaina tan horrible, qué casa tan asquerosa. Ay, ¿por qué no hizo como hizo con otros? Que simplemente hablaba, ya, te des de vuelta la vista, ya no eres paralítico. Levántate, le decía a los muertos, aquí no, se puso a escupir y armar una brea. Uy, qué cosa tan repugnante. Gas. Sí, porque él sabe que a muchos les va a parecer eso. Entonces uno tiene que ver eso, que sí, muchas veces les va a parecer
Nosotros vamos a ser como fastidiosos para otra gente en la forma en que lo hacemos, en los cultos, en las alabanzas, como hablamos, como levantamos las manos, que no decimos groserías, que no somos eso, contenciosos, pleitones, envidiosos, chismosos. Eso les molesta a mucha gente, porque eso es lo que hay allá afuera, pero nosotros no somos así. Y fuera de eso le dice aquí, ve y lávate en el estanque de Sileo. A otros no, a otros le decía, ya puedes ver, y al instante veía. En este caso no, en este caso le dijo, vete y lávate en el estanque de Sileo. Hay unos en los que cuando uno se mete con Jesús, hay que ser esforzado y valiente. Y este de ve y lávate, que te está diciendo a ti, hay que esforzarse, hay que poner en práctica lo que Dios te dice. No esperes las bendiciones así nomás. Ay, bendíceme ya, en este caso devuélveme la vista y punto. No, hay que ir hasta el estanque, hay que levantarse, hay que caminar, hay que recorrer hasta allá y lavarse. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo mismo te dice a ti, él y a mí, obviamente. Hay que levantarse y limpiarse de ese pecado, liberarse de todas esas cosas, poner en práctica sus palabras. ¿Qué es sus palabras? Ahí hay dos instrucciones. Ve, levántate. O sea, hay que ir allá. Y también te está diciendo, levántate. Hay de eso que te tienes sumido o sumida. Hay que levantarse a poner en práctica la palabra de Dios, estas órdenes, lo que los consejos que Él nos da. Y si le oye, significa enviado. Es decir, ve, levántate con el enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. A eso vino, a limpiarte, pero hay que esforzarse. Por eso esto habla del cristianismo. Hay que levantarse, hay que obedecer, hay que ir, no quedarse solo escuchando. A muchos nos gusta es como otros ciegos, como Bartimeo, que le dijo, ¿quieres la vista así? Le dijo, ya puedes ver, y ya. Listo, ay, qué rico, no me tocó hacer nada. En este caso no, en este caso está hablando del cristiano, que lo conoce a él, que escucha su voz, pero que le hace caso. Porque si este no se levanta y no va al estanque, si le doy al donde el enviado, que significa Jesús, pues no va a obtener lo que quiere. Y dice ahí al lado derecho, y el ciego fue y se lavó, hizo exactamente lo que le pidió Jesús. Y al regresar, ¿qué pasó? Ya veía, y ahí a Dios te está hablando a ti que me escuchas. Y entonces aquí ya viene, es el tema de el resto de la gente. Sus vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna decían, este no es el que se sienta a pedir limosna. Y en unos de esos decían, sí, sí es él. Y otros decían, no, no es él, solo se parece a él. Pues claro, cuando alguien ve y abre sus ojos, el brillo de sus ojos, de su retina, el cristalino, todo cambia, cambia su rostro, cambia su expresión física. Tanto que el ciego le tocó ahí, dice, pero él decía, sí, sí, soy yo. Mucha gente ya ni lo reconocía. Así debe pasarle al cristiano, que cuando conoce de Jesús y le obedece, su vida cambia. Tanto que los demás dicen, hola, este ya no se parece al que era antes. ¿Cómo cambió su vida? Mire lo distinta que es. Antes era así como de una manera y ahora es de otra. Eso es lo que significa. Que se note, como en este caso, que la gente diga, ahora sí es este, pero ¿cómo ha cambiado? No, ese no es el mismo. Y uno tenga que decirle, sí, sí, por fuera es lo mismo, pero por dentro no. Así se tiene que notar el cambio. Y muchos te van a preguntar, ¿y cuándo se te abrieron los ojos? Versículo 10. Y uno debería contestar, como hizo este. Un hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo, ese barro que yo tenía, y me lo untó en los ojos y me lo quitó y me dijo, ve y lávate. Y me limpió. ¿En dónde? En Siloé. ¿Qué es Siloé? En el enviado. Eso significa esa palabra. ¿Dónde me lavé yo y quedé cambiado? En el enviado. Y fui
y me lavé y ahora puedo ver. ¡Oh, qué hermoso este pasaje! Y qué profundo es. Porque ahora puedo ver en Cristo, yo puedo ver. Antes andaba como ciego, pero hay que obedecer como lo hizo este ciego. Y le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y en este instante, hasta aquí él dijo, no lo sé. Pero más adelante vamos a ver, porque todo este capítulo 9 trata de este ciego. Vamos a ver cómo responde y cómo cambia un cristiano y cómo se mantiene firme y no lo niega como lo hizo este ciego. Señor, qué hermoso pasaje y qué explicación la tuya tan profunda. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas y porque queremos obedecer de verdad, ver. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, buen Dios. Amén, mi rey. Y amén.